Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a otro análisis para la tercera temporada de la ABL. En esta ocasión toca ya tercera semana, nos vamos a estar enfrentando a Kyogre Kawhi y va a ser un duelo muy interesante. Su equipo está bastante interesante, siempre digo eso, ya sé, pero es que los equipos tienen muy buena variedad. Yo creo que aquí lo más importante va a ser su Corviknight, que tiene el Corviknight Dynamax Gigantamax. Eso es algo que vamos a tener que saber cómo cuidarnos. Tiene aparte cosas interesantes como Arctovish, tiene a Grimmsnarl que tiene el poder de Prankster, tiene por ahí algunas otras cosas que me preocupan un poco, como por ejemplo Diggersby. Entonces, la semana pasada contra Curse no nos fue tan bien como hubiéramos creído. Yo ya me encargué de tratar de analizar qué fue lo que sucedió, qué salió mal, y espero esta semana estemos mejor preparados. Vamos a ver qué tal nos va, pero con eso vamos a ver cómo está el equipo. Y es que nuestro equipo va a tener para empezar a Hatterene, ya saben, nuestra capitana. Hasta ahora no ha brillado mucho, pero queda todavía un buen rato para tratar de corregir eso. Aunque de hecho déjenme aquí ajustarles, se supone que tiene que estar en 50. Las peleas se van a ajustar a 50. Sí es Shiny y va a traer aquí, este es su spread. Vamos a tener 248 de HP para que quede con ese número impar. Tiene máximo ataque especial, un poquito de defensa especial. Su velocidad es horrible, por si me llegan a poner Trick Room tengo ahí esa gran ventaja de tener aquí a Hatterene. Va a tener su Magic Bounce. Babidi Berry es para que no nos meta un golpe impresionante el señor Corviknight. Y tengo Protect, porque Protect siempre es bueno. Psychic, no hay nadie en su equipo que prefiera pegarle en lo defensivo que pegarle en lo Special Defense, entonces mejor Psychic. Dazzling Gleam, Mystical Fire, porque eso se vuelve Max Flare cuando somos Dynamax. Vamos a hacer Dynamax esta semana. Lo único que me tengo que cuidar es que esto siempre baja el ataque especial. Entonces si no soy Dynamax y le pego a Corviknight, Hatterene va a perder ataque especial por Mirror Armor. Ese es un pequeño detalle que es muy importante, pero me gusta porque Hatterene puede bajar Scrafty, Hatterene puede hacer mucho daño contra su equipo si sé en qué momento va a salir. Y espero al fin pueda brillar la capitana Hatterene. En segundo lugar vamos a tener a Jolteon. Jolteon si está puesto en nivel 50, no va a ser Shiny. Tiene su globito, porque me gusta usar el globito. Evita que de inmediato digan como, oh sí, Jolteon, terremoto. Tengo que cuidarme, por ejemplo, que no le revienten el globo con algún fake out o algún otro ataque de prioridad. No tiene muchos, pero sí tiene. Tiene Volt Absorb, creo que no tiene ninguna probabilidad de estar usando ataques de tipo eléctrico contra mí, pero por si sí, ahí está la opción. En cuanto a Ibis, es máximo ataque especial, modesto. Con que tenga de suficiente aquí puesto en el speed, ninguno de sus Pokémon va a ser más rápido, salvo que traigan Scarf o salvo que tenga puesto Trick Room, por ejemplo. Pero me agrada Modest, tengo buen daño utilizando Modest. ¿Y qué vamos a usar? Bolt Switch, me gusta tener Bolt Switch ahí por si necesito salir. Shadow Ball, buena cobertura, sobre todo me agrada tenerlo porque van a estar Duskmar y Espeon probablemente. Thunderbolt para daño. Thunderbolt es el anti-Corviknight. Cuando está en versión Dynamax no le hago tanto, pero de todos modos sí le duele. Y la sorpresa de esta semana me parece va a ser el Weather Ball. La Meteoro Bola, me da mucha risa el nombre en español, pero Weather Ball dirán, no es como que el gran ataque. Van a ver después por qué es importante que tengamos Weather Ball. Después en tercer lugar vamos a tener a Sableye. Sableye, este sí va a ser Shiny también. Va a tener sus leftovers, recuperar un poquito. Tiene la gran habilidad de Prankster. Me deja echar cosas, salvo que sean tipo Dark. Tengo que acordarme de eso. No puedo usar Prankster para pegarle a Scrafty, por ejemplo. No puedo usar Prankster para pegarle con algo a Espeon porque tiene Magic Bounce, al igual que Hatterene. Entonces vamos a recibir ahí un poco de nuestra propia medicina si tratamos de hacer eso. Como viene armado, pues es naturaleza defensiva, máximo defensa. No quiero que Corviknight lo mate de un golpe, no quiero que nada lo mate de un golpe. Con esto me tengo que cuidar de un Dazzling Gleam de Espeon, eso va a doler. Pero ahorita también van a ver que tengo pensado para eso. 4 nada más de defensa especial, máximo en HP. Y que va a traer Knockoff. Ahorita, tristemente por lo que le pasó a Bisharp, este es el único Pokémon que tengo que puede usar Knockoff, pero lo necesito. Va a servir, le pega muy duro a Espeon precisamente, por ejemplo. Tengo Foul Play, si ya se busteó, por ejemplo, si ya trae un Guts encima Flareon, si viene Flareon, con eso lo bajo. Si Corviknight, por ejemplo, ya usó varias veces Max Knuckle, el Maxi Puño poderoso, con eso también le va a hacer mucho daño. Taunt, muy básico, no quiero que Corviknight me aviente Tailwind si lo tengo enfrente. Y Will-O-Wisp, porque ¿por qué no? Molestar a la gente, me gustaría poder quemar a Corviknight, me gustaría poder quemar a Arctovish, me gustaría poder quemar a Diggersby. Entonces quien se me atraviese, si espero no falle, pero quien se me atraviese va a ser como no,
no quiero saber nada de usted y su ataque, vámonos. Con el siguiente Pokémon ahora va a ser Vanilluxe, el heladito. Nos deshicimos de Meowstic para poder traernos a Vanilluxe, me va a servir. Tal vez si eventualmente sacan las habilidades ocultas me convenga volver a soltar a Vanilluxe, a ver quién se lo roba y recuperar al Meowstic. Por ahora no creo que sea la mejor opción. Que vamos a traer Light Clay. ¿Por qué? ¿Por qué Light Clay? Porque miren, para empezar, Snow Warning. Con eso, en cuanto salga Vanilluxe, empieza a caer granizo. Nadie puede detener el granizo. O sea, sí tiene Pokémon que aprenden cosas para cambiar el clima. Probablemente Espeon si así lo quiere, pero Grimmsnarl o Blankster no aprende ningún ataque de esos. Entonces me agrada, Vanilluxe puede salir y de inmediato poner el Aurora Veil. Aurora Veil me hace un paro impresionante, con Light Clay dura más turnos, me cubre, es como si pusiera ambas pantallas al mismo tiempo. Y aparte la ventaja es que si intenta romper las pantallas con Brick Break, si sé que viene un Brick Break, meto a Sableye, Sableye es inmune a Brick Break. Y si trae por ejemplo también a Arctovish con Psychic Fangs, que es lo más probable, pues que creen, Psychic Fangs no le pega ni a Sableye por ser Darks, ni a Bisharp, que también es Dark. Que tenemos aparte de esto, Freeze Dry le mete buen daño a Arctovish, Protect, porque me gusta Protect, porque no. Y Blizzard, mientras esté puesto el Hail, no falla y pega durísimo. O sea, me parece que incluso a Turtonator le baja como la mitad. Y me parece aparte que a varios de sus Pokémon, si no tiene el Ice Screen, les da la mitad o más de daño. Así que vamos a ver en su estreno a Vanilluxe qué tal le va. Después tenemos al buen Bisharp regresando, el Power Ranger azul o Weakness Policy. Si llego a ponerme Aurora Veil, es mucho más probable que aguante un golpe y que se le meta eso. Y aparte Defiant, ¿por qué? Defiant es muy importante en esta pelea porque Scrafty puede traer Intimidate, me intentaría bajar el ataque con Intimidate y no, se me duplicaría el ataque. Y porque si por algún motivo, no lo creo porque mi equipo no es rápido, pero si por algún motivo decide irse por Sticky Web con Galvantula, entonces también Weakness Policy y Defiant van a ser muy importantes. Tenemos Sucker Punch para prioridad, Iron Head porque pega muy duro, Protect, porque Protect siempre es bueno. Si me intenta soltar de repente un Earthquake con Diggersby o algo así, o por si yo quiero soltar Earthquakes también. Y por último Taunt, estaba dudando que era el último ataque que le iba a poner. Entonces estaba por ejemplo entre Stone Edge porque le quería pegar a sus Pokémon de fuego y a Galvantula. Estaba dudando si tal vez Brick Break por si él quiere también poner pantallas, ya sea con Grimmsnarl o ya sea con el mismo Espeon. Pero me decidí por Taunt porque más que nada por Dusknoir, porque soy más rápido que Dusknoir. No quiero que Dusknoir esté intentando hacer alguna locura. Entonces si lo veo, si está Bisharp ahí, vámonos, un Taunt. Otra vez a Espeon no le puedo hacer Taunt, pero a cualquier otra cosa, tal vez evitar que Galvantula me intente paralizar. O vamos a ver para qué le damos el uso a Taunt, pero me parece que es la opción correcta. Cerrando el equipo tenemos a Seismitoad. Seismitoad va a estar cargando una Life Orb. Va a tener Water Absorb para que Arctovish no me pueda estar echando Vicious Rents. Lo que me tengo que cuidar ahí es que si Arctovish trae Freeze Dry y si soy más lento, Freeze Dry me va a reventar porque agua es débil a Freeze Dry, Ground es débil a hielo. Entonces tengo que cuidarme de eso. No puedo dejar a Seismitoad contra Galvantula porque no me hace nada con sus ataques de electricidad, pero lo más seguro es que traiga Energy Ball. De todos modos, como tenemos el spread, a Bisharp no mencioné, lo tenemos igual que como lo usamos en la primera pelea. A Vanilluxe también me lo salté, lo siento, tiene todo en ataque especial y todo en velocidad, porque así solamente Galvantula y Espeon van a ser más rápidos que Vanilluxe, me parece. Y el Chapo tiene todo de ataque, Adamant. Quiero que esta vez, lo había estado usando mixto, decidí que al fin ya voy a darle descanso al sapo mixto y vamos a estar utilizando máxima velocidad. Ahora sí, nos costó mucho el no hacerlo máxima velocidad contra Curse. Pero ¿qué va a traer? Va a traer Subliquidation, bajar defensas, es bueno. Earthquake, por eso tengo varios con Protect. Tengo a Jolteon con el globito, tengo ganas de echar Earthquakes, así que eso es bueno. Rock Slide es de lo poco que tengo que le pega duro, por ejemplo a Galvantula, que le pega duro a Turtonator, que le pega duro a Flareon. Entonces Rock Slide es bueno, buen daño a los dos. Y Brick Break, este es mi... no me molesta tanto que me ponga pantallas, pero en caso de que tenga pantallas les quiera quitar, un Brick Break limpio y vámonos. Este es el equipo con el que vamos a estar enfrentando a los Lansing Leafeons durante la tercera semana de la ABL. Espero hayan disfrutado este video. Si les gustó, regalen un like y definitivamente vayan a la descripción, chequen a todos los demás coaches porque la cantidad de contenido que ponen es impresionante, es de muy buena calidad. También si les gusta la liga, si les ha gustado lo que han visto hasta ahora, pueden utilizar el código SOY10 e irse al link que está también ahí abajo en la descripción para poder ganarse
bueno, es nada más un 10% de descuento, pero vale la pena. La mercancía de la liga está muy bonita y yo los estaré viendo muy pronto con el video de la pelea. Espero sea una buena pelea, mucha suerte a los Lansing Leafeons y yo me despido por ahora. Yo soy Salamonster, nos estaremos viendo a la próxima.